Vamos a ver el tema de absorción en la interfase líquido-líquido y también líquido-gas, que puede ser. ¿Sí? Y dice la cantidad de trabajo indispensable para aumentar la tensión, la superficie del líquido en un centímetro se llama tensión superficial, que aquí viene matemáticamente, ¿no? Esta es la tensión, la expresión matemática. Eh, o energía superficial con unidades de ergios. Aquí lo voy a poner así. Pero sí, ese es como que ergio sobre el centímetro cuadrado. O también otra unidad que ya casi no se utiliza, que es la DINA sobre centímetro. O que sería fuerza, pues sería también este, Newton sobre metro, ¿no? Es diferente a la de la presión. La presión es igual a Newton sobre metro cuadrado, que es un pascal. Este no. Entonces, la DINA casi ya no se utiliza, es el sistema CGC. Los sistemas de unidades que se utilizan más es el sistema internacional, que es el del Newton, y el sistema inglés, que es el de BTUs, ¿no? Si no mal recuerdo. La tensión superficial matemáticamente se expresa como esta, que es el trabajo por el área superficial o igual a fuerza sobre la longitud, ¿no? Del trabajo. Nosotros también tenemos que el trabajo es igual a fuerza por distancia. Digo, expresándolo así, ¿no? Fuerza por distancia, esta es fuerza. Y abajo área, aquí tenemos cómo se muestra la tensión superficial con un músculo, ¿no? En el agua. Entonces ahí lo tenemos. Eh, ahorita voy a poner algunos valores de la tensión superficial. Dice, cuando la tensión interfacial es cero, estos son totalmente miscibles, que se pueden mezclar. Ahora, aquí también les muestro esta gráfica donde la tensión superficial del agua es inversamente proporcional a la temperatura. Al aumentar la temperatura, disminuye la tensión superficial, ¿no? Otro efecto que también se tiene, que esto lo vamos a ver más al rato en términos de esto, de los 1, 2, que al igual lo voy a poner aquí, si no mal recuerdo, tensión superficial contra la concentración. eh, Aquí lo que maneja es solutos inactivos, superficialmente, como es el cloruro de sodio. Sí, estos son electrolitos fuertes, ¿no? Que ya también habíamos visto. Este, estos son alcoholes, ácidos grasos. ¿Cuál más? Pues ya. Y estos lo manejan como surfactantes. Entonces, aquí lo voy a poner bien para que se vea. Estos surfactantes. Y luego aquí dice que son jabones o detergentes. Jabones o detergentes. Jabones o detergentes. Sí. Y aquí también tengo esta otra gráfica que es efecto del dominio hidrofóbico. Tenemos diferentes hidrocarburos. Este es etanol, butanol y hexanol, en términos de la concentración. Y dice, cuanto más larga la cadena hidrocarbonada, mayor es su efecto sobre la tensión superficial. ¿Sí? Bueno, entonces, ahora, por otro lado, tenemos el método máximo de la máxima presión de la burbuja para medir la tensión superficial. Aquí está, este es el radio mucho mayor al radio capilar. Este es el radio igual al radio capilar y este es mayor. Entonces esta es la presión igual a pH, que es la que está acá. Este es pH más 2, la tensión superficial 2 gamma, entre R. Y esta cambia, ¿no? La parte de abajo. Y aquí esta es una esfera.
Esto también lo vemos aquí, por ejemplo, en el manual, ¿sí? De laboratorio. Presión de gas de burbuja menos presión de líquido es igual a 2 veces, que es ¿no? Es esta expresión. Nada más que aquí se despejó, ¿no? Que sería presión máxima este. Aquí nada más se pasa del otro lado, esta presión del líquido, quedaría esta expresión que tenemos aquí, que este es el libro de Castellan. Método de la presión máxima de la burbuja, en la burbuja para determinar la tensión superficial. R es el radio capilar y D es el diámetro del capilar. Entonces, ahí está, ¿no? Bueno, a ver. Ahora, vamos a ver la parte de la deducción matemática, aunque luego hay veces que no les gusta mucho a ustedes la parte de la deducción. Y aquí no es tan difícil, pero sí quiero abordar bien esto. Dice, considerando un sistema de dos fases, voy a poner en negro, con una interfase plana entre ellas, una interfase plana entre ellas, la variación de la energía libre de Gibbs total del sistema es esta. Entonces tenemos que dg es igual a, bueno, aquí la pongo de manera distinta luego como la manejan luego los libros, que es BDP menos CDT, pero aquí la voy a poner así como está. Si no me recuerdo, este es del libro de Castellan, menos SDT más BDP. Luego aquí se tiene otro término, que es el de la tensión superficial por el diferencial diaria, más la sumatoria de I, aquí, mu I, el potencial químico, de NI. Luego pues aquí todo este término, ¿no? Este es aumento de la energía de Gibbs, del sistema asociado, le voy a poner aquí del sistema asociado con una variación en el área. Una variación en el área, con una variación en el área. Luego, cuando se ve esta deducción, la voy a poner en otro color. La, la deducción es de la primera ley y de la segunda ley de la termodinámica. La ponen así, por ejemplo, en el libro de Chang. Es dg es igual a BDP menos SDT. Esta es como que la ecuación que se obtiene para ver la relación que existe entre la energía de Gibbs, o sea, la funcionalidad que se tiene en términos de las variables termodinámicas. Bueno, aquí está en términos de P y de T, ¿no? Pero está en términos del volumen, la presión y la temperatura. ¿Sí? Esa es importante esa ecuación. Bueno, entonces, aquí nada más les decía, esta es la ecuación del libro por ejemplo, el libro de Chang. ¿De dónde sale? Pues de la expresión de la energía de Gibbs. Y esta expresión de la energía de Gibbs sale de la segunda ley de la termodinámica y también de la primera ley de la termodinámica. Aquí utilizamos esta expresión, la definición de la entalpía, la derivamos y cuestiones de ese tipo hay cuestiones matemáticas para llegar a esta ecuación. Y esto, lo que se hace, la ecuación que estamos utilizando ahorita, pues es una extensión para otros términos, ¿sí? Como es el caso de la energía de Gibbs. Y esto también de potencial químico, esta también se puede utilizar acá. O también la tenemos acá, ¿eh? Nada más que esto recordando que el potencial químico, para cuando lo utilizamos aquí. Entonces, ¿cuándo utilizamos el potencial químico? Pues cuando tenemos mezcla. Bueno, entonces, ahora, lo que vamos a hacer, lo que se hace es que para las dos fases, para las dos fases, tenemos que, se aplica esta ecuación de G1 que va a estar un poquito larga, al igual les voy a escribir ahorita. Ahí tenemos para las dos fases y esta es la ecuación como que global, ¿no? Entonces aquí nada más, porque lo que les decía, este es aumento de la energía de Gibbs del sistema asociado con una variación. Entonces esta nada más por lo regular se utiliza así. Entonces, ahora vamos a lo que hace Castellan es que utiliza o realizando la diferencia entre dg menos dg1
menos dg2, también está g, dg2. Entonces aquí es d, g menos g1 menos g2. Esto es igual a menos, lo factorizamos, es s, que está acá, luego más, si es, no, pero lo resta, la resta, entonces aquí este es menos. Menos, o sea, menos por menos da más, S1 menos S2, luego más B menos B1 menos B2. Aquí me falta algo, está pasando. El dt, ¿no? El dt aquí lo tenemos, menos S2 por dt. Estoy multiplicando este dt. Luego este multiplica el dp y luego este más gamma, que es el que contiene este término de la tensión superficial, de A, luego más la sumatoria de I, de mu I, por la derivada de NI, que es positivo, NI, eh, menos NI1 menos NI2. Nada más lo que está haciendo aquí. Pero les digo que en sí la ecuación que se utiliza, pues es de G es igual a menos CDT más BDP más la sumatoria de mu y DNI, nada más que aquí se le agrega este término de la tensión superficial. Entonces aquí lo que tenemos es que esto lo va a agrupar, todo esto se lo va a agrupar, te lo va a poner como G sigma, S sigma, E sigma y NI sigma. ¿Sí? No, más bien este sí. Todo esto es igual a cero. ¿Por qué? Porque B es igual a B1 más B2. El volumen total es igual al volumen. Entonces aquí esto es equivalente a decir que B menos B1 menos B2 es igual a cero. ¿Sí? Esto pues de la parte física, ¿no? El volumen total es igual al volumen 1 más el volumen. Entonces ya de aquí, digo, son cuestiones matemáticas que espero y que no estén tan difíciles. Entonces aquí lo que tenemos es dg sigma igual a menos S sigma por dt más gamma dA más la sumatoria de I mu I por dNI sigma. Y esta es la ecuación que vamos a tener aquí. ¿Ah? Para la energía de Gibbs, que contiene también a la tensión superficial. ¿Sí? Ahora, lo que tenemos aquí, que es de la expresión para dg sigma a t y p y composición constante, se tiene que para dg sigma a t y p, composiciones constantes. Si tenemos t, pues, o p, la derivada de t, o la derivada de p, ¿cuánto valdría? Por aquí me dice la derivada de una constante que es igual. La derivada de una constante es igual a cero, la derivada de una de p es igual a cero. Entonces esto, pues va a ser cero, porque cero por algo, pues va a dar cero. Voy a poner con negro, entonces aquí es d y la integral de g sigma, que es la integral desde 0 hasta g, desde 0 hasta g sigma, es igual a presión superficiales constantes, sale la integral de dA, de 0 a el área
más la sumatoria de mu i, componente si hacemos de 0 a n i sigma de dn i sigma. Esto quiere decir que es g sigma igual a la tensión superficial por el área más la sumatoria de I, mu I, de Ni sigma, sigma. Y esta es una expresión importante. También la voy a encerrar porque esta es, ahorita la vamos a seguir utilizando, nada más que la voy a encerrar. Para la energía de Gibbs en términos de la tensión superficial y de potencial químico. Ahora, dividiendo por A y definiendo G minúscula sigma igual a G mayúscula sigma entre el área y tau y, si no mal recuerdo es tau, igual a Ni sigma entre el área, se tiene que, pues ya lo dividimos y nos queda que es G sigma igual a la tensión superficial, porque es entre el área, es como si multiplicáramos toda esta ecuación por uno entre el área, ¿no? Entonces se va a cancelar. Luego más la sumatoria y mu i ma i. Aquí está. Y aquí lo que dice que es similar a la regla de aditividad, aditividad, a las fases de volumen, las fases de volumen, pero contiene el término de la tensión superficial, el término gamma, que es la tensión superficial. Ahora, lo que se va a hacer es diferenciando, voy a poner amarillo, la ecuación que está encerrada en amarillo es esta, ¿sí? B lo poner con negro, que sería dg sigma igual a el área por la derivada de la tensión superficial, es el producto, más la tensión superficial por la diferencial de área, más sumatoria, porque es un producto, ¿no? En ambos términos, y mu i de n i sigma más la sumatoria de i n i de mu i. Entonces nada más estoy aplicando la regla de la cadena, ¿no? Pero déjenme ver. G sigma menos dg. Es que aquí estoy haciendo, voy a hacer realizando una resta, realizando una resta con la expresión de G sigma. Sí, con esta expresión, con la que está acá, con esta ecuación así, sí, con la ecuación que está con asterisco, entonces aquí dg, que sería esta como que dg, vamos a ponerla así, menos dg, la de arriba, esto es igual a A de sigma más
de A más la sumatoria de I, mu I, de N I, sigma. Estoy repitiendo la de arriba, la que está aquí. La sumatoria de I, N I, de mu I. Luego, que sería menos, con este menos la voy a hacer de una vez, ese que sería más, ese sigma de T, luego menos, sigma de A, luego menos, sumatoria de I, mu I, de N I, sigma. Podemos ver ahí, vamos a ver los términos similares, lo voy a poner con rojo. Este término es igual a este presigno opuesto. Y luego este término es igual a este término, se reduce. Aunque se pudiera ver como que más complicada, pero se reduce. Ah, y bueno, aquí esto también, ¿no? Esto deje sigma menos esto. Lo voy a poner con rojo. Y esto pues es lo mismo, entonces da cero. Y se reduce, entonces aquí tenemos cero es igual a el área por la derivada de la tensión superficial más la sumatoria de Ni de mu I más ese sigma de T. Ya se redujo esta ecuación. Pero déjenme ver, entonces aquí lo que se hace, así también de manera similar, lo voy a hacer como en el caso anterior, lo voy a dividir uno entre el área y qué va a pasar. No, es que aquí lo maneja como una letra negra o negrita, ese sigma es igual a ese sigma entre el área. Lo voy a poner así, pero bueno. Entonces aquí lo que vamos a hacer, lo voy a pasar del otro lado, eso se cancelaría y quedaría de la derivada de la tensión superficial es igual a menos, pasa del otro lado, menos S sigma de T menos la sumatoria de I de este término, la derivada de mu I. Y luego se tiene que a T constante. Esto implica que pues, la derivada de T es igual a cero. De manera similar en el caso anterior, pues esto va a dar cero. Y tenemos que, ya aplicando esta sumatoria y este término, pues en sí nos quedaría la expresión así, ¿no? D es igual a menos la sumatoria de I de mu I. Entonces tenemos esta expresión. Entonces, aplicando la sumatoria, tendríamos que la derivada de la tensión superficial es igual a menos 1 de mu 1 más 2 de mu 2 más este, sumatoria, ¿no? Los términos. Entonces, aquí lo vamos a poner, dice, denominando al disolvente como el componente 1, al componente 1 se le conoce como, lo vamos a denominar como el disolvente. Esto implica que 1 es igual a 0 y para un sistema de dos componentes y para sistema de dos componentes se tiene que la derivada, bueno, aquí nada más lo pasa menos, este signo lo pasa del otro lado, es igual a 2 por la derivada de mu 2 y esto se refiere al absoluto. Está en menor proporción. Entonces, en una solución, esto también viene del equilibrio químico, en una solución ideal, que les voy a mostrar, mu2 es igual a mu
2, 0 más RT logaritmo de C2. Entonces aquí, derivando esta expresión de mu2, este es en el estado estándar, la derivada de mu2 0 es 0. Entonces aquí es RT por la derivada, aplicando la derivada del logaritmo de C2 entre C2. Entonces, de mu2 se va a sustituir y quedaría menos de la tensión elevada de la tensión superficial es igual a sigma 2 por RT por la derivada de C2, de C2, perdón. Ahí está. Y de aquí tenemos que despejando es igual a menos C2 entre RT, lo pasamos multiplicando, y RT lo pasamos dividiendo, la derivada de la tensión superficial con respecto a la concentración 2, y esto es AT y P constantes, eh, que también esta es una de las ecuaciones importantes, te la voy a poner aquí, que es la ecuación de Gibbs. No es tan fácil la deducción, pero pues teniendo en cuenta lo que se vio en la parte de la termodinámica, la parte del equilibrio químico que viene también esto, y esta ecuación permite determinar la cantidad de sustancia absorbida en la superficie del líquido. Es la isoterma, voy a poner con rojo, isoterma, bueno, isoterma de absorción de Gibbs. Otra forma de expresar esta ecuación es igual a menos 1 entre RT por la derivada, bueno, esta es una derivada parcial, por la derivada parcial del logaritmo C2 a T P constantes. Entonces, esa es son formas equivalentes, ¿sí? Entonces, ahí quedaría esta deducción. Bueno, entonces aquí tenemos el isoterma de absorción de Gibbs, o la ecuación de Gibbs, ¿no? También. Entonces, aquí tenemos la derivada. Les digo, la derivada representa la pendiente de la recta tangente de una función dada. Entonces, aquí está la ecuación de Gibbs, se puede expresar de la siguiente forma. Es menos C entre RT por la derivada de la tensión superficial con respecto a la concentración. Aquí está la R, la temperatura absoluta, concentración, absorción de Gibbs, y esta es la razón de cambio. Entonces, ahora, ¿qué es lo que necesitamos? Pues la derivada. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Por ejemplo, en el laboratorio, hacemos la absorción de fenol, utilizando fenol, y vamos a determinar la tensión superficial. La tensión superficial, ya dijimos que es, bueno, aquí también la vemos, que es inversamente proporcional con la concentración, como es el caso de la presión contra el volumen, eso de los gases. Pero bueno, entonces, para tener la ecuación de Gibbs, lo que necesitamos es la derivada. Entonces, si graficamos la tensión superficial contra la concentración, pues, por ejemplo, aquí lo que va a representar este punto C, pues es, miren, aquí lo voy a poner así, con esto que va a representar esta línea, aquí ahora ya se me borró. No, bueno, lo que le estaba mostrando era esta. Pues sí, es que no se me borra, sino más bien se queda debajo de la gráfica. Pero bueno, esta, esa gráfica lo que representaría es la derivada en este punto. La derivada, no es que lo he hecho aquí, no se borra, bueno, más bien no es que se borre, sino está abajo. Ahí están lo de las pendientes. Entonces, no sé por qué pero a ver, voy a tratar de ponerlo Ahí está. Entonces, lo que representa
es la derivada de la tensión superficial con respecto a la concentración en este punto C. Y aquí lo que se hace es tomar un punto anterior de concentración y un punto posterior a la concentración. Sí, tenemos este y este. Esto es gráficamente, pero lo que también podemos sacar, porque eso luego les digo a los chavos, aquí que nosotros saquemos una expresión de la tensión superficial en función de la concentración, no sé, por ejemplo, que sea A por C al cuadrado más B por C más, o no sé, le voy a poner valores para por ejemplo, ¿no? Aquí que fuera 2.1, 0.5 más 0.88, por ejemplo. Con un factor de correlación es igual a 0.98. Aquí lo que representaría, bueno, tendríamos los datos experimentales, y ahora aquí sí no es lineal, y eso se hace en el laboratorio, se los digo por experiencia. Entonces, vamos a sacar una ecuación que represente mejor a los datos experimentales, y ahora sí, aquí puede ser cuadrática, cúbica, sí, ya, si quieren sacarla con orden 6 o algo así, pues, de todos modos ya tendrían un valor mucho más grande. Entonces, aquí lo que tendrían que hacer es derivarla. Por ejemplo, que nosotros tendríamos es la derivada de la tensión superficial con respecto a la concentración es igual, no sé, 2.1 por 2 sería 4.2 por la concentración más 0.5. Esta sería la derivada de esta expresión, que ahora sí no es lineal, porque luego por lo regular las linealizamos las ecuaciones, pero en este caso, pues no. Entonces, son dos formas de determinar la derivada. Yo a mí me gusta, y luego cuando estamos en el laboratorio, me gusta decirles, pues aquí lo que tenemos que hacer es sacar la ecuación que mejor se ajuste, como lo vamos a hacer, a ver, se mejor ajuste con base en el factor de correlación. Pero luego les digo a los chavos, tampoco es necesario que pongan un orden de 6 o de 5, ¿no? Entonces, con un orden 3 el cubo, o sea, aquí la expresión de la concentración al cubo, pues ya no es suficiente, ¿sí? ¿Esto para qué nos va a servir? Pues para sustituirlo en la expresión de la ecuación de Gibbs y ya a diferentes valores de la concentración, ¿sí? Entonces, si tenemos aquí un valor de, no sé, de 0.5, pues aquí también va a ser 0.5 la constante de los gases ideales y la temperatura, pues la temperatura a la cual estemos manejando, ¿sí? Entonces, ya teniendo en cuenta esto, pues ya podemos hacer la gráfica. Y esta es la gráfica que se tiene de la ecuación de Gibbs en función de la concentración. Esta tiene dos vertientes, ¿no? Eh, si la derivada de la tensión superficial con respecto a la concentración es negativa, si esto es negativo, con el signo negativo, porque esto va a ser positivo. Positivo, la concentración es positiva, la R es positiva y este es mínimo, es el cero absoluto, ¿no? Pero no vamos a llegar ahí. Bueno, entonces esto va a ser positivo, entonces va a ser positiva. Es lo que tenemos aquí. Por eso es la cuestión de Gibbs va a ser mayor a cero, va a ser positivo. Y este es del tipo 2 que también estábamos viendo con respecto a esto de los sustancias, ¿no? Pero bueno, ahora, si este es negativa, la positiva es positiva. Ahora, si este es positiva, pues lo que nos va a mandar el signo es esta. Entonces, por eso aquí es negativa y va a presentar esta forma, ¿sí? Entonces, a ver, déjenme ver, superficial. Dice, si esto, tenemos el caso de abajo, dice la concentración de la sustancia en la capa superficial es menor que en el volumen. Ahora, en el otro caso, aquí voy a ponerla acá. En este caso, hay un exceso de soluto en la interfase. En la interfase. Y en este caso que tenemos, la concentración de la sustancia
en la capa superficial, superficial es menor que en el volumen. Es en el volumen. ¿Sí? Entonces ahí tenemos esos dos casos. Y la otra sería si la derivada, poner así, si la derivada de la tensión superficial, que es el otro caso, es igual. Es negativa, positiva, y es igual a cero. Entonces esto implica que tau, la isoterma tau 2, es igual a cero. Y esta implica a su vez que la sustancia disuelta no cambia la tensión superficial. Tensión superficial de la solución. Son los tres casos y esto a su vez, la tensión superficial no depende de la concentración, porque gráficamente lo que representaría esto es que fuera una línea, es esto, ¿no? Por ejemplo, esta es la derivada en una gráfica, no sé, de la tensión superficial contra, así, la tensión superficial contra la concentración. Esto es lo que implica que la derivada de la tensión superficial con respecto a la concentración sea igual a cero. No va a depender de la concentración, va a ser la misma, el mismo valor. ¿Sí? Y eso gráficamente también lo podemos ver. ¿Sí? Entonces aquí tenemos la parte de la absorción de la superficie de un líquido. Dice, la tensión superficial en las soluciones por lo general es diferente de la tensión superficial de solventes puros. He aquí dos posibles casos. Sustancia tenso inactiva, la sustancia disuelta no cambia la tensión superficial disolvente. Esto es un caso muy raro. Por ejemplo, tenemos la solución acuosa de sacaros. La sustancia disuelta aumenta muy poco la tensión superficial del disolvente. Soluciones acuosas de electrolitos como ácido sulfúrico. Y también tenemos la sustancia tenso inactiva. El caso que se encuentra con más frecuencia es cuando la sustancia disuelta disminuye la tensión superficial del disolvente. Entonces aquí tenemos diferente orientación de las moléculas de ácidos orgánicos en agua, que esa también luego la aborda Castellan. Tengo aquí. Esta es la orientación. Bueno, tenemos que pueden ser, eh, disminuyen o es la parte de la orientación, nada más es esto, ¿no? Bueno, entonces, a ver aquí, déjenme ver los valores, se los voy a poner. Bueno, entonces ahí tenemos algunos valores de la tensión superficial de los líquidos a diversas temperaturas. El agua, que era lo que les decía, al aumentar la temperatura, ¿qué va a pasar? Pues va a disminuir y ahí se ve gráficamente. Esta tabla es del libro de Baron y Pruton, de físico, fundamentos de físico-química. Entonces aquí tenemos una tensión superficial menor, ¿no? La que presenta, sí, ¿verdad? La que presenta valores más altos es la tensión superficial del agua. Comparación a, por ejemplo, el alcohol metílico, el etílico, metílico, tetracloruro de carbono, algunos que no tenemos los valores, acetona, entre la acetona y el alcohol etílico son muy similares, ¿no? Los valores. Tolueno se aumenta un poco y el benceno. ¿Sí? Esos son los valores que tenemos. A ver, ¿qué más? Aquí tensión superficial de los líquidos a 20 grados centígrados. Eh, para mezcla, ¿no? Agua, benceno. Tenemos la tensión superficial del agua, la mezcla, esta es la de la mezcla. eh, y aquí tenemos otras mezclas, ¿no? Tetracloruro de carbono, octano, hexano, mercurio. La del mercurio, pues está muy elevada, ¿no? Y la de la mezcla, pues disminuye un poco. Pues es la misma, la del agua, eso es para todos los componentes, para todas las mezclas aquí.
éter etílico. Esta también, si no me recuerdo, este es del libro de Maron y Pluton, este es del libro de Castellan. Entonces, tensión superficial entre el agua y varios líquidos, beta a 20 grados centígrados. Ahí está, se corrobora también aquí. 375, la de la mezcla, cuestiones de ese tipo. ¿Sí? Entonces, para que tengan los valores de la tensión superficial. ¿Sí? Bueno, entonces hasta aquí quedaríamos con la parte de la tensión superficial y la parte de esto. ¿Sí?